principio de autonomía patrimonial absoluta. Sobre este tema voy a explicar unos pequeños subtemas para entenderlo. Primero, la separación de sujetos, la llamada separación absoluta. La persona jurídica tiene una existencia completamente distinta de la de sus miembros fundadores. Nace con inscripción, según el artículo 6. Representan dos personas distintas. Una cosa son los dueños, otra cosa es la sociedad. Y hay una autonomía patrimonial. Es decir, el patrimonio social, el de la sociedad, es intocable ante deudas personales de los socios. Esa es la palabra clave, intocable. Entonces, cuando hablamos de separación absoluta, entendemos que la persona jurídica, la sociedad, tiene una existencia distinta de la de sus miembros fundadores. Luego, la independencia de responsabilidad. Los socios, ¿de acuerdo? Los socios no tienen derecho directo sobre el patrimonio de la empresa. Tampoco están obligados a satisfacer sus deudas con su dinero personal. El patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad. Acá hay una aplicación práctica respecto a este concepto, y es que la personalidad jurídica funciona como un escudo. Pongamos un ejemplo. La Sociedad Anónima Cerrada, Importaciones C.A., realiza un contrato de préstamo por el valor de $500,000. Sin embargo, no cumple con el pago de esta obligación, por lo que el banco embarga para cobrarse la deuda a esta empresa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De dónde va a sacar el dinero para cobrarse este banco? Pues no va a ser del dinero de los socios, que en este caso son Carlos y Ana. ¿Pero por qué? Porque ellos cumplieron con estos requisitos, que es que inscribieron la sociedad según lo que pide el artículo 6. Por ello, la sociedad y los miembros son personas completamente distintas con patrimonios separados, por lo que hay una autonomía patrimonial. El patrimonio social, es decir, el dinero de la sociedad, es intocable para las deudas de la sociedad. Vamos a hacer un esquema para entender la cronología de la vida jurídica de una sociedad. De la vida jurídica de una sociedad, en donde vamos a dividir por tres aspectos. Tenemos la etapa, el hito legal y la consecuencia jurídica. Etapa, hito legal y la consecuencia jurídica. Primero tenemos la génesis, el nacimiento de la sociedad. El hito legal del nacimiento de la sociedad es la inscripción en registros públicos de SUNARP. En base a esta inscripción en registros públicos se va a lograr la génesis de la sociedad. Como consecuencia, entonces, nace la sociedad y aparece la personalidad jurídica a partir de esa inscripción. Personalidad jurídica plena frente a terceros.
Luego tenemos la extinción de la sociedad. Ya vimos cómo nace, pero ¿y cómo muere? Pues el hito legal de la extinción es que... No, primero es el crepúsculo. En el crepúsculo va a suceder la disolución de la empresa y la liquidación de esta. El hito legal es que la sociedad va a mantener su personalidad jurídica, pero exclusivamente para fines de liquidación. Entonces, en una fase de crepúsculo de la sociedad, cuando estamos ante disoluciones de empresas o liquidaciones de estas, la personalidad jurídica sí va a mantenerse, pero únicamente, exclusivamente para fines de liquidación. Como consecuencia de esto, va a desaparecer después de este proceso por completo el sujeto de derecho y su personalidad jurídica. Es decir, luego de un proceso de disolución o de liquidación, pues en la segunda, en el crepúsculo, la consecuencia es que la personalidad jurídica va a mantenerse, pero exclusivamente para fines de liquidación, ¿ok? Luego viene la extinción de la sociedad. En la extinción de sociedad va a ocurrir lo siguiente. Luego tenemos la extinción, cuando muere la sociedad para siempre. Esta muerte de la sociedad se tiene que inscribir también en el registro público de SUNARP. Y la consecuencia legal de esto será que va a desaparecer por completo el sujeto de derecho, es decir, la sociedad, y su personalidad jurídica. Estas tres fases, la génesis, el crepúsculo de la sociedad y la extinción, tienen hitos legales. Estos son, para la génesis, es la inscripción de su nacimiento en registros públicos. Su consecuencia es que va a nacer la personalidad jurídica de esta sociedad y va a ser plena frente a terceros. Respecto al crepúsculo de una sociedad, aquí se va a dar los casos de disolución o de liquidación de una sociedad, y la consecuencia va a ser que la sociedad va a mantener la personalidad jurídica, pero exclusivamente para fines de liquidación. Luego tenemos la extinción, la muerte de la sociedad. Aquí un requisito legal es que se tiene también que inscribir la extinción en el registro público. Y una consecuencia es que, pues, lamentablemente va a desaparecer definitivamente el sujeto de derecho y la personalidad jurídica. Como podemos ver aquí, hay un checklist respecto a los requisitos para obtener la personalidad jurídica. Primero es que necesitamos inscribir esta sociedad en registros públicos en SUNARP. Luego tiene que haber un aporte de capital, dependiendo de qué tipo de sociedad es. Una contabilidad separada, es decir, patrimonio autónomo de los socios es una cosa y el patrimonio social de la sociedad es otra cosa. Luego, no se debería operar sin inscripción, porque si no, no habría personalidad jurídica que actúe como escudo. Y al realizar actos antes de la inscripción, luego tendríamos que ratificar dichos actos en un plazo no mayor de 3 meses. Estos llamados actos preinscripción son el limbo que vamos a ver ahorita. Son actos, celebrados antes de existir registralmente la sociedad. Por ello es que requieren de una ratificación en un plazo no mayor a 3 meses. Sin esta ratificación, la responsabilidad ya no sería autónoma, sino que habría una responsabilidad personal ilimitada y solidaria. Sería la responsabilidad
ilimitada. Sería solidaria y personal. ¿Qué quiere decir? Que los socios ahora responderían de manera ilimitada con su patrimonio personal. Por eso sería solidario, porque respondería por las deudas de la sociedad, no por las suyas. Y luego, que sería personal, porque responderían las personas naturales, no el ente ficticio jurídico. Respecto a las sucursales, pues las sucursales tienen una falta de independencia, es decir, no son independientes. ¿Por qué? Pongamos este ejemplo. Tenemos a establecimiento principal y luego tenemos un establecimiento secundario. Esta es la sucursal porque es secundario. Esta sucursal carece de personalidad jurídica independiente. No tiene personalidad jurídica independiente. Es por ello que la sociedad, el establecimiento principal es aquel que va a responder por todas las obligaciones que genere su sucursal, es decir, este establecimiento. Además, todo pacto en contrario a esta responsabilidad del establecimiento principal que trate de declararlo nulo o modificarlo o restringirlo es totalmente nulo. Entonces, un establecimiento secundario como el que vemos aquí, un establecimiento secundario carece de personalidad jurídica independiente y la empresa matriz, es decir, el establecimiento principal, es aquel que va a responder por todas las obligaciones de su sucursal y además es nulo todo pacto en contrario a esta situación de este artículo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué los grandes magnates pueden quebrar empresas de 1.000 millones, o sea, llevar a la bancarrota a esas empresas tan dinerarias, tan grandes, y seguir durmiendo tranquilos en sus mansiones sin perder ni un sol? Y es que hay una forma, una respuesta que es el gran invento de la personalidad jurídica. Este es un escudo de titanio que lo que va a hacer es proteger el patrimonio de los socios. Va a separar los fracasos comerciales del patrimonio de la familia de los fracasos de la misma sociedad. Vamos a ver cómo activar este escudo sin cometer el error que arruina al 90% de los emprendedores. Primero, la regla general. Tenemos que crear un avatar legal. Es que, por ejemplo, firmar un papel en la notaría no crea una empresa. Firmar una minuta no crea una empresa. La ley es bastante clara con eso. Una sociedad solo adquiere su personalidad jurídica el segundo en el que inscribe esta sociedad con el registrador público en la SUNARP. Es decir, una sociedad solo adquiere su personalidad jurídica el segundo exacto en que el registrador público inscribe el pacto social. A partir de ese momento nace un avatar legal que es un sujeto de derecho totalmente distinto de los socios. Entonces, esta nueva entidad, la sociedad que acaba de nacer, tiene su propio nombre, su propio domicilio y, lo más importante, tiene su propio patrimonio, su propio dinero. La regla de oro en el derecho societario es que la autonomía es lo más importante. La empresa matriz va a responder la empresa en general, la sociedad, va a responder por sus deudas con sus propios activos, con su propio dinero.
Y nosotros como socios de esa empresa estamos blindados, protegidos con este escudo frente a los acreedores de nuestra sociedad. La aplicación práctica que hemos visto es que imaginemos que fuentes, por ejemplo, esta importación SASAC, yo fundo, ¿no? Imaginemos que yo fundo una empresa que se llama Constructora Titán SAC. A esta SAC voy a aportarle $1 millón. $1 millón como capital social. La constructora solicita un apalancamiento bancario de 20 millones de soles para hacer un rascacielos. Pero ocurre una crisis mobiliaria mundial y este proyecto que estaban haciendo quiebra. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasaría conmigo si ahora que quebró este proyecto, los acreedores que prestaron dinero van a embargar todos los activos de esa sociedad, de esta SAC? Las grúas, los terrenos, las cuentas a nombre de Constructora Titán SAC. Pero nuestra casa, como socios, nuestra casa, nuestros terrenos, mi casa de la playa, nuestras casas, el fideicomiso universitario para mis hijos y mis inversiones privadas son intocables. Jurídicamente yo y esta empresa, o sea la SAC, yo que soy socia y he aportado plata, y esta SAC, somos personas completamente distintas, somos extraños. Jurídicamente somos extraños. Entonces nosotros sí, como inversionistas hemos perdido el aporte inicial, pero nuestro imperio personal, es decir, todo lo que hemos construido y es nuestro nombre, sigue intacto. ¿Y por qué? Gracias a la personalidad jurídica. Hay un síndrome que se llama el síndrome del fundador impaciente. ¿Qué pasa? Pues los fundadores cierran negocios, firman contratos millonarios de alquiler o contratan personal en nombre de la empresa. Pongámosles una SAC, Chiwi SAC. El fundador va a realizar operaciones como cerrar negocios, firmar contratos millonarios de alquiler, contratar personal en nombre de esta empresa, pero todo esto antes de que SUNARP emita la inscripción oficial de esta SAC. Entonces, nosotras como abogadas lanzamos esta advertencia. Primero, que la ley te va a dar un plazo exactamente de 3 meses para que, a partir de la inscripción, para que la nueva empresa ratifique estos contratos que se realizaron antes de su inscripción en SUNARP. Va a tener un plazo de 3 meses para ratificarlos, a partir de que ya se inscribió. Si nosotros omitimos este paso, o si por ejemplo registros públicos rechazan nuestra inscripción y nos convertimos en una sociedad irregular, eso es lo que pasaría, nos convertimos en una sociedad irregular. Cuando son sociedades irregulares no hay escudo legal, no hay derecho de separación, no hay separación de patrimonios ni nada de eso. Nos volvemos una sociedad irregular que no goza de este derecho y de este escudo del patrimonio social, de la personalidad jurídica, perdón. La ley nos castiga de forma letal. Nosotros y nuestros socios responderemos de forma personal, de forma ilimitada y de forma solidaria. Personal porque la va a hacer la persona, ilimitada porque va a usar todo su dinero para pagar esa deuda, y solidaria porque va a ser la persona que haga esto.
Y todo esto frente a terceros. Entonces pasó de tener cero riesgo si es que hubiera inscrito primero la sociedad y luego realizar los actos societarios, a literalmente, como no esperó un poquito, va ahora a tener que apostar su propia casa, sus ahorros, sus casas en la playa, en un contrato que firmaste a la ligera. O sea, frente a posibles, por ejemplo, bancarrotas de la sociedad. O sea, tener que responder con tu patrimonio personal solo porque no te esperaste a que la sociedad ya esté inscrita en registros públicos. Entonces, hay que recordar que abrir una sucursal no crea por sí mismo un nuevo escudo. La matriz, es decir, el establecimiento principal, siempre responderá por la sucursal. La personalidad jurídica no es un trámite burocrático, es la armadura que va a permitir asumir riesgos de alto impacto sin tener que hipotecar nuestra vida personal. Tenemos que ser rápidos e inscribirlas lo antes posible para operar bajo sus reglas y hacer que el sistema legal trabaje para ti y no en contra nuestra. Ahora veremos un par de preguntas sobre este tema. Primero, ¿en qué momento exacto la sociedad adquiere su personalidad jurídica y hasta cuándo la mantiene vigente? Es bien fácil y lo acabamos de mencionar. Una sociedad adquiere personalidad jurídica a partir del momento en que logra su inscripción en el registro público de su NARP. Este escudo legal se mantiene activo a lo largo de toda la existencia de la empresa y únicamente desaparece o se pierde de manera definitiva cuando se inscribe su extinción en registros públicos también. Luego, siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la personalidad jurídica? ¿Qué sucede con la personalidad jurídica si los fundadores firman contratos en nombre de la empresa antes de que ésta esté escrita? Como lo acabamos de mencionar, si es antes de que la sociedad estuviera escrita, no va a haber una separación de patrimonios. Por ello, los socios van a tener que responder con su patrimonio personal, con su dinero personal, con sus casas, para pagar futuras deudas. La ley establece que la validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción estará condicionada siempre a que la empresa logre luego inscribirse en su NARP, y va a tener además que ratificar estos actos, supuestamente, ratificar estos actos formalmente dentro de un plazo no mayor a 3 meses. Sí. Si este requisito se omite, o sea, si no se llega a ratificar estos actos que fueron hechos antes de la inscripción de la sociedad, pues el escudo protector de la personalidad jurídica no va a actuar y quienes hayan celebrado los contratos van a responder de forma personal, ilimitada y solidariamente frente a terceros, que en este caso sería acreedores. Eso es lo que responde a esta pregunta de acá. ¿Qué es lo que sucede si los fundadores firman contratos antes de que esté inscrita? Pues no gozarán de la personalidad jurídica y de su escudo y van a tener que responder con su patrimonio personal. Siguiente pregunta es, ¿se pierde la personalidad jurídica por transformación? Es decir, si cambiamos de una sociedad anónima cerrada a una SRL, ¿se pierde la personalidad jurídica? La respuesta es no. El proceso legal de transformación de una sociedad hacia cualquier otra forma de sociedad o persona jurídica regulada por la ley no entraña un cambio de la personalidad jurídica. Por ello, la empresa va a conservar exactamente su mismo avatar legal, derechos y autonomía, solo que obviamente bajo una estructura societaria distinta, pues hubo un cambio desde la SAC hasta la SRL.
Siguiente pregunta, la 4. Dice, ¿las sucursales que abren una empresa en otros lugares gozan de una personalidad jurídica propia e independiente? La respuesta es no. Una sucursal es considerada por la ley únicamente como un establecimiento secundario y va a carecer, o sea, no va a gozar de la personalidad jurídica independientemente de su sociedad principal, es decir, del establecimiento principal. Como consecuencia directa de esta inexistencia de autonomía jurídica, la sociedad principal, es decir, el establecimiento principal, es quien va a responder legítimamente, íntegramente, por todas las obligaciones que genere la sucursal, siendo nulo todo pacto en contrario. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre si aparece una causal de nulidad o de disolución en esta sociedad? Pues, ¿qué ocurre con la personalidad jurídica de una empresa que es declarada nula por sentencia judicial o que entra en un proceso de disolución y liquidación? La respuesta es que ya sea porque una sentencia firme declare la nulidad de su pacto social o porque la empresa entra en un proceso regular de disolución y liquidación, la sociedad no va a perder la personalidad jurídica de forma automática ni tampoco inmediata. Lo que va a pasar y lo que dice la ley es que se va a disponer que la sociedad disuelta conserve su personalidad jurídica para efectos de pagar la liquidación, exclusivamente para los fines de la liquidación. La personalidad jurídica en este caso solo se va a extinguir una vez que se haya inscrito en registros públicos el fin de este proceso. Pregunta 6. Destino por fusión corporativa. La pregunta es, ¿cuál es el destino de la personalidad jurídica de las empresas que participan en procesos de fusión? Se van a unir con otra empresa. La fusión, sea por la constitución de una nueva sociedad incorporante o mediante la absorción por parte de una sociedad ya existente, va a originar como efecto legal ineludible la extinción. Esto sí genera extinción de la personalidad jurídica de las sociedades que han sido absorbidas o incorporadas. Es decir, la fusión sí genera la muerte de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque estas entidades que pierden su personalidad jurídica transmiten un bloque y a título universal todos sus patrimonios a la sociedad que subsiste o nace del proceso, es decir, a la nueva sociedad que nació de la fusión. Por último, la número 7 es que, teniendo en cuenta la existencia de la personalidad jurídica, ¿con qué patrimonio se responde a las obligaciones y deudas de la sociedad? Y es que quedó muy claro, es que la regla dictada por la existencia de la personalidad jurídica es la separación de patrimonios, por lo que el patrimonio social de la empresa es el que responde por sus propios actos y obligaciones. No obstante, la ley advierte que esto opera sin perjuicio de la responsabilidad personal que recaiga sobre los socios de aquellas formas societarias especiales que contemplan una responsabilidad ilimitada.